¿Cómo están? Me alegra saludarles, me alegra verles. Es que esto estaba oscuro y uno no sabe si ya, pero bien. Espero que todos los que estén en casa hayan podido disfrutar este momento de adoración y de alabanza. Hayamos podido glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Amén. El único que merece alabanza, el único que merece exaltación, el único digno de nuestra adoración. Ojalá en casa todos hayan podido alabar así como lo estábamos haciendo aquí, ¿cierto que sí? Bien, yo quiero que abra su Biblia por favor en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1. Hemos titulado la enseñanza esta tarde, hoy es 2 de abril de 2021, Esperanza en la muerte. Y sabe, una de las cosas que ha generado quizás más dudas e incertidumbre en las vidas de las personas es precisamente la muerte. Un filósofo dijo que la filosofía comenzaba precisamente con las preguntas acerca de la muerte. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué es eso que es la muerte? Y los que nos quedamos aquí y perdemos un ser querido, la pregunta es: ¿y qué pasó con ese ser querido? ¿Qué sucedió? Es una pregunta que indudablemente genera muchas dudas, genera mucha incertidumbre. Y cuando un ser querido fallece, hombre, el dolor en el corazón es inmenso, ¿cierto que sí? ¿Usted está de acuerdo conmigo en eso? Bueno, yo recuerdo hace unos años tuve un sueño vívido. Y escuche lo que le voy a contar. En ese sueño yo veía que mis papás iban manejando, iba mi papá manejando, mi mamá iban en el carro. Ellos no estaban con nosotros, ellos no estaban en casa. Y de repente un accidente, hermano. Y en ese sueño, escuche, en ese sueño yo sentí que se morían. Pero era tan real ese sueño que yo me desperté llorando, con angustia en el corazón, un dolor acá y una cosa tremenda, terrible. Menos mal me desperté y, era un sueño. Pero es tan profundo el dolor que esto puede causarnos a nosotros, la muerte, que incluso un sueño nos hace llorar. Y yo quiero, usted imagínese a su ser querido, a la persona que ama, que se muere. ¿Hacemos fiesta? Pues no, porque, hombre, perdón. Bueno, tendrá que haber leído muy mal como para se murió, ahora sí hagamos fiesta porque se murió. Pero de lo contrario, nosotros experimentamos que cuando alguien muere el dolor es profundo. Mire, en ese sueño, era un sueño, gracias a Dios mis papás están aquí conmigo todavía. Y yo, un viejo ya de 40 años, ya que uno debía pensar, no, ya debe estar como asimilar que quizás los papis mueran. No, eso no es una cosa que se asimile así tan fácil, como tan normal. ¿Y qué me dice los padres que tienen que enterrar a sus hijos? Todavía es más doloroso, porque lo que es normal y natural es que se mueran los padres y los hijos los entierren. Pues es que eso es, sí, ya nos vamos achacando, nos vamos volviendo viejos, y lo más natural y normal es que suceda esta situación. Pero cuando un padre tiene que enterrar un hijo, eso es doloroso, muy doloroso. Y entonces, ¿cómo nosotros, seres humanos que estamos prestos, dispuestos, listos en cualquier momento, podemos morir? ¿Cómo podemos tener esperanza en medio de la muerte cuando nos va a suceder? ¿Cómo? Bueno, yo quiero que leamos un versículo y en eso voy a reflexionar esta tarde en la palabra de Dios, y vamos a pensar algunas cosas importantes este día. Dice así el versículo 21 de Filipenses. Usted se lo sabe, lo conoce: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero antes de mirar en detalle dos cosas que quiero que se fije en ese versículo, quiero que entienda, quiero que tú comprendas
los que están en casa puedan entender que hay una realidad, y es que la vida, la realidad de la vida es que todos vamos a morir indefectiblemente. Los niños, cuando están jugando, ellos piensan que no les duele nada, que no van a morir, y por eso ellos no tienen una medida del peligro. Por eso están los padres y los adultos, que son los que los cuidan, porque un niño sin ningún problema puede atravesar una avenida y no se le ocurre que un carro lo puede coger, atropellar y matar. No, un niño no piensa eso. Ellos piensan que son como que inmortales, pero la realidad, todos lo sabemos, es que un día vamos a morir. Y este versículo 21 de Filipenses está enmarcado en un contexto en donde Pablo escribe a una iglesia, la iglesia en la ciudad de Filipos, y él está escribiendo esa carta cuando él está atravesando un proceso judicial, está siendo juzgado, va a ir a presentarse ante sus jueces, y la sentencia puede ser libre o simplemente es pena de muerte. ¿Por qué está Pablo en esta situación? Porque él estaba predicando el evangelio, y en medio de su condición, de su situación, es que Pablo dice esto: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabes? Pablo tiene algo muy claro, y es que él no era inmortal, y tú debes tener exactamente lo mismo claro. Nosotros no somos inmortales. Mi esposa hace un momento mencionaba algo importante y decía que hace 1900 aproximadamente 80 y pico de años, nuestro Señor Jesús, y se cree que era probablemente en estos días, sí, por eso se celebra la Semana Santa, fue crucificado nuestro Señor Jesús y murió. Y ella decía que nosotros debemos o celebramos esa muerte, y por eso las canciones de hoy estaban dadas en la alabanza, porque esa muerte para nosotros tiene un significado. No es como cuando se muere un ser querido, papá, mamá, un hijo, que aunque nos causa dolor, en ninguna circunstancia hay alegría. No es bajo ninguna circunstancia igual. No, la muerte de nuestro Señor Jesús representó para nosotros algo diferente. Pero Jesús también debía morir, no porque era lo natural y no porque era el proceso, como a ti y a mí me puede pasar que sí vamos a morir. No, Él debía morir porque para eso vino a la tierra. Así que Pablo sabía que iba a morir, que podía morir, y podía ser en ese proceso judicial que estaba atravesando, como también podía ser más adelante por una enfermedad, etcétera. En algún momento Pablo iba a morir. Tú y yo en algún momento vamos a morir. No tenemos la vida comprada, y aunque parece que no nos duele nada, hay algunos que hoy estamos felices porque no nos ha dado COVID. Amén, gracias a Dios. Otros les dio COVID y les dio 3 vueltas así horrible. Otros murieron, ya no son. Pero la vida no la tenemos comprada, vamos a morir. Y nuestro Señor Jesús, lo que sucedió hace 2000 años aproximadamente, debía suceder. Él debía morir, y eso fue algo que no entendieron sus discípulos. Tan sorprendente era el hecho que Jesús se les revela a ellos como el Mesías, y ellos no comprenden que Él debe morir. Por eso el Señor Jesús les dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea tomado y apresado y sufra a mano de los sacerdotes y después resucite. No le entendían qué era lo que estaba diciendo. Hoy tú y yo podemos comprender eso porque es muy fácil, pero cuando el Señor Jesús se lo decía a Pedro y a todos ellos, no entendían simplemente qué es lo que está diciendo. ¿Por qué tienes que morir? Pedro le dice al Señor Jesús: que no te suceda esto. A ver, no, que de ninguna manera. Pero nuestro Señor Jesús debía morir, y efectivamente murió. Y yo tengo que hacer una pregunta en este momento, y quizás la mayoría del público que tengo esta tarde, los que están en la transmisión, ¿son cristianos? Y entonces la pregunta es: ¿estás diciendo lo mismo que Pablo?
para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Porque si soy cristiano debiera pensar exactamente igual. Vivo para Cristo y vivo por Cristo. Y si muero, estoy ganando. ¿Estás diciendo lo mismo que dice el apóstol Pablo, un creyente? O, si no eres cristiano, ¿a qué le estás? ¿Cuál es la seguridad que tiene tu vida? ¿Cuál es la confianza que tiene tu vida? En estos tiempos, como le dije, el ser humano ha buscado respuestas a esa pregunta de la muerte y todo eso. Y entonces algunos han pensado que la muerte simplemente es una ilusión. Algunos han pensado que esta vida es el sueño de alguien que está dormido y que se despierta, entonces que la muerte es como ese despertarse a la verdadera vida. Imagínense. Otros dicen que morirse es como dormirse y quedarse soñando. Otros dicen que la muerte es simplemente dejar de ser, que no pasa absolutamente nada después de la muerte. ¿Tú qué estás creyendo? ¿Qué estás pensando? Y quiero que te fijes dos cosas en ese versículo. Y lo primero que ya establecí es que todos hemos de morir. Esa es la realidad de la vida. No hay escapatoria a esto. Pero lo segundo que quiero que prestes atención es lo que dice el versículo: porque para mí el vivir es Cristo. Y entonces Pablo está en una situación a punto de quizás morir, y él hace una declaración. Él dice: si vivo, ¿vivo para quién? Para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Cómo tú vas a tener esperanza en la muerte? ¿Cómo tú puedes garantizar o asegurar lo que ha de suceder cuando mueras? Con lo que haces aquí mientras estás vivo. Y Pablo está diciendo algo muy importante. La vida, la verdadera vida, la vida realizada a plenitud, es la que se vive en Cristo Jesús. No sé por qué algunas personas piensan que ser cristiano es ser aburrido. Pues lo comparan con las fiestas, el alcohol y con todas estas cosas. Y como nosotros evidentemente ni alcohol, ni fiestas, ni droga, ni nada de eso, ellos consideran que esa sí es la diversión y que los cristianos somos aburridos. Pero si usted me preguntara a mí que si yo soy aburrido, no. Si usted le preguntara a la mayoría de los que están aquí que si son aburridos, que son creyentes, no. Pero está ese concepto que vivir para Cristo es una vida de abnegación y de sufrimiento, y nos ven con caras de monjes o con caras de monjas, y no, esa gente, pobrecita, es que no disfrutan la vida. Y los que están afuera, eso sí es que la gozan. Ese es el concepto que hay. Pero una vida realmente bien vivida es una vida que se vive en Cristo. Y válgame toda esa repetición de la palabra vida, vida, vivida, todo. Solamente es una vida que se vive ¿en quién? En Cristo. Y Pablo es el ejemplo de esto. Ha vivido para Cristo, ha sacrificado todo para Cristo, ha transformado su vida y el mundo de su época por Cristo. Y entonces yo te pregunto a ti, ¿para qué estás viviendo? ¿Por qué estás viviendo? ¿Cuál es el motivo y razón de tu vida? Mire, y toca hacer estas preguntas inclusive a los cristianos, porque a veces los cristianos creemos que andamos bien, pero de repente en el camino y en el tanto estar en las cosas de Dios nos hemos desviado y ya no vivimos para Cristo. Creemos, pero ya no. ¿Y para qué vives tú? ¿Qué es lo que gobierna tu vida? ¿Qué es lo que rige tu vida? ¿Son tus deseos, tus anhelos, tus pasiones, tus sueños? ¿Qué es lo que gobierna tu vida? Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. Y Cristo murió en la cruz del Calvario para darte vida, para darte verdadera vida. Y quiero que entiendas esto
de la siguiente manera: no vida eterna solamente, claro que sí, pero verdadera vida aquí. Vida en donde tú puedes disfrutar todo lo que hay alrededor, gozarlo. Cantábamos ahorita: volvió mis penas alegría, cambió mi vida, libre soy. Tú lo puedes experimentar si entiendes que la muerte de Cristo es tu vida, y esa es la paradoja de la cruz. ¿Cuál es la paradoja de la cruz? Que muerte traiga vida. Nadie piensa que para que haya vida tenga que haber ¿qué? Muerte. Pero sí, todos los que cosechan, todos los que son agricultores saben que para que haya vida algo tiene que morir. La semilla debe morir para que haya ¿qué? Vida. Bueno, pues espiritualmente es lo mismo. Si Cristo nuestro Señor no muere en la cruz del Calvario hace 2000 años, tú no podrías vivir bien, no podrías disfrutar la vida. Y te pregunto entonces, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Tu vida cómo se está viviendo? Otra vez, ¿cuál es el centro de tu vida? ¿Qué es lo que rige y gobierna tu vida? Porque Cristo murió para que tengas vida, vida en abundancia. Cristo murió para eso. ¿Sabes? La muerte para nosotros es en dos sentidos. Cuando el ser humano pecó, murió espiritualmente y empezó a morir físicamente. La enfermedad y todo esto hizo aparición en el mundo. La enemistad, el odio, el asesinato y todo eso hizo aparición. Pero el hombre ya estaba muerto espiritualmente y empezó a morir físicamente. Tú debes saber algo: de la muerte física no nos vamos a librar. Y esa es la consecuencia del pecado, la consecuencia de estos cuerpos manchados por el pecado, que todos indefectiblemente vamos a perecer, vamos a morir. Pero de la muerte espiritual sí hay escapatoria, y es Cristo Jesús. Y cuando tú te acercas a Él y vives espiritualmente, adquieres ahora una esperanza que en tu muerte vas a resucitar y ese cuerpo va a ser transformado. ¿Estás escuchando eso? Lo repito porque eso debe llenarte a ti de esperanza. Por eso hoy, yo estoy de negro. Y alguien pensará que hoy estamos de luto. Pues no, de luto no. Lo que pasa es que el negro me luce. Nada, mentiras. Mire, hoy estamos de fiesta porque una muerte representó y significó para nosotros vida y esperanza de que este cuerpo mortal que ha de perecer, ciertamente un día será resucitado por el poder de nuestro Dios y seremos transformados a su imagen y semejanza. Aleluya, aleluya. Pero ahora tú vives realmente si estás en Cristo. Ahora tú vives realmente si estás en Él. Aleluya. Mira, hermano, Cristo, nuestro Señor Jesús, para nosotros la muerte de Cristo en la cruz es verdadera libertad. Porque Él, al morir en la cruz del Calvario, te libró de la condenación del pecado. Ya no eres esclavo del pecado. Puedes vencer la tentación. Puedes vencer a Satanás y todas sus artimañas y mañas y todas las cosas que se invente. Tú lo puedes vencer. La muerte de cruz es verdadera paz. Hermano, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia tan horrible de tener un secreto, algo oculto, que usted piensa que nadie sabe y probablemente nadie de su familia lo conoce, pero usted sabe que lo hizo. Y es horrible vivir así, bajo la acusación. Es horrible vivir acusado. Es horrible vivir con el temor de que de repente alguien llegue y golpee la puerta de tu casa y usted hizo eso. Es horrible vivir de esa manera. Eso no es paz. Y tú puedes ser libre de esa acusación
Por la muerte de Cristo nuestro Señor. Porque Él pagó todo el precio de los pecados que hemos cometido. Mujer, si has cometido aborto, que nadie sabe, y la conciencia no te deja tranquila, porque sabes que lo que hiciste es horrible, en Cristo hay perdón y puedes vivir en paz y ser perdonada. Todos podemos ser perdonados. Esa es verdadera vida. Esa es verdadera vida, verdadera paz. Y la muerte de nuestro Señor Jesús en realidad es lo que le da verdadero sentido a esta vida. Verdadero sentido a lo que haces. Porque si sabes que, bueno, yo trabajo, pero no trabajo para quedarme solo en esta tierra, trabajo porque necesito crecer en disciplina, necesito alimentar a los de mi casa, además que por medio del trabajo puedo ayudar a que otros proclamen el evangelio. Dios mismo nos hizo para trabajar y avanzar y progresar en este mundo, y además sé que en un futuro estaré con Él. Usted se levanta a trabajar con ganas, hermano. Pero si usted no tiene una esperanza, ¿para qué trabajar? Dígame, ¿para qué? No tiene sentido. Si lo único que hay después de esta vida es la nada, hermano, mejor quedémonos sin hacer nada, porque no tiene sentido gastar la vida poquita que tenemos trabajando. Pero como esto evidentemente no es lo único, hay más allá. Tú sabes que lo que haces hoy tiene una repercusión en la eternidad. Por eso trabajamos, por eso nos esforzamos, por eso crecemos, por eso buscamos vivir para Cristo, porque entendemos, esto no es lo único que hay. Esto no es lo único. Esto le da, la muerte de Cristo le da verdadero sentido a la vida. Y mira la segunda parte del versículo que quiero que te fijes. Porque para mí el vivir es Cristo, y esta segunda parte, y el morir es ganancia. Pablo confiesa que morir es ganancia, no porque sea un emo, el primer emo, el protoemo, no porque tenga tendencias suicidas, no porque cante la canción nadie me quiere, todos me odian y quiero comer gusanitos, no. Pablo declara y confiesa esto porque entiende que vive para Cristo, pero hay algo mejor, que es estar con Cristo. Él sabe, si estoy aquí, pues vivo para Cristo. Si estoy aquí, vivo solamente para Él. Pero si muero, mejor, porque voy a estar con Él por siempre. Y estar con Él es mejor que estar aquí. Tremendo esto que dice Pablo, porque nosotros los seres humanos, si a algo nos arraigamos es a la vida. Nadie quiere morirse. Mire, la gente está dispuesta, tanto así que Satanás lo sabía, la gente está dispuesta a gastar toda la fortuna, todo el dinero que tenga para su salud. Por eso Satanás le dijo a Dios, enférmelo, y verá que va a estar dispuesto a ¿qué? A maldecirlo, porque es que el hombre va a dar todo por su vida, por su salud. Pero Pablo entiende, si estoy vivo, vivo para Cristo, porque su muerte lo es todo. Pero si me muero, mejor que mejor, porque voy a estar ¿con quién? Con Él. Hermano, el cristiano no debe temer la muerte. Amén. Por eso es impresionante, y por no decir otra palabra, que hayan cristianos que en medio de toda esta pandemia y toda esta situación decidan no ir a la iglesia, no congregarse, porque es que tienen miedo a enfermarse de COVID y de pronto se mueren. Pero sí van a hacer mercado, porque es que de hambre no se van a morir. Recuerde usted que el hombre todo da por su vida, y después de 5 días, 6 días sin alimentos, el estómago empieza a pedir, y no, pues tocó, y eso se tapan y se cubren y van.
Es increíble que una persona que diga que es cristiana y que tiene esperanza en la eternidad le tenga miedo al COVID. Porque es que, hermano, de algo nos hemos de morir. ¿Me está escuchando? Y si nos tocó con el COVID, pues bueno. Y si no fue con el COVID, pues mejor. Pero es que el cristiano entiende que hay algo mejor que es que este mundo. Y es estar ¿con quién? Con Dios, estar con Cristo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es: cuido mi vida, administro bien mi vida, me alimento bien, hago el ejercicio porque yo soy templo del Espíritu Santo, pero de ninguna manera voy a considerar que esta vida es mejor que estar con Cristo Jesús. Amén. Y esto es un mensaje, y este versículo es una cosa totalmente contraria y contracultural a lo que nuestro mismo instinto natural nos dice, y a lo que la misma ciencia y una cantidad de cosas nos pueden decir. No, el cristiano tiene una esperanza diferente. ¿Tú no te has preguntado por qué esos hombres se dejaban cortar la cabeza y se dejaban tirar a las fieras? Y uno piensa, es mejor, dice el dicho, dice la Biblia, es mejor perro vivo que león muerto, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué cuando están ahí a punto de morir, por qué no abdicaban de su fe? ¿Por qué no, y esa la palabra es apostatar? ¿Por qué no apostatan de la fe y niegan a Cristo y se salvan y después, Señor, perdóname, y siguen? ¿Por qué no lo hacen? Es que son unos fanáticos. No, porque ellos saben que esta vida no tiene ningún valor comparándola con la vida en la eternidad con Cristo Jesús. No tiene ningún valor. Y no significa que mientras estemos aquí, entonces andemos descuidados y maltratemos nuestro cuerpo y entonces seamos las personas más desinteresadas. No, simplemente entendemos qué es lo más valioso. Y es mejor estar ¿con quién? Con Cristo. Estar con Él. Mira, hermano, a tal punto es esto que nosotros los cristianos no estamos de acuerdo con la eutanasia. Usted sabe qué es la eutanasia, ¿no? Dice, eso ahora lo llaman no eutanasia, sino la muerte digna, ¿no? El derecho a morir dignamente. El derecho, ya lo ponen como un ¿qué? Es que yo tengo el derecho a morir dignamente. ¿Cómo así que yo tengo que sufrir en una cama? Quiero que acabe mi vida porque no tiene ningún sentido. No, el cristiano sabe que mientras está aquí depende de la mano de Dios. Así que lo que le toque, entiende que está cuidado y protegido en las manos de Dios. Y Dios es el que decide cuándo nos hemos de ir. Y sabemos que en medio de esa situación, y oramos, Señor, ten misericordia porque esto me duele muchísimo. Ten misericordia. Quítame este dolor. O mejor, llévame en tus brazos. Llévame a tu presencia. Pero aquí sigo. Y sigo amándote y sigo adorándote. Eso es lo que hace un cristiano. No decir, aplíqueme, no sé, o es que lo desconectan, no sé qué cosas hacen para que se muera. No. Y entonces la pregunta para ti es: ¿qué es más valioso para ti? ¿Estar con Cristo o estar aferrado a la vida? Y no vamos a denigrar de la vida como que esto es lo, como decía Jean-Paul Sartre, esto, ¿qué es la vida y qué es el hombre? Decía, eso es una náusea. Y mire qué concepto tenía este filósofo que después desarrolló todo lo que es el existencialismo e influenció mucho la posmodernidad. Y entonces hay un sentido de que la vida es una náusea. Esto no tiene ninguna razón de ser. ¿Qué más da estar aquí o no estar aquí? No, nosotros entendemos que la vida es el regalo que tenemos de parte de Dios para cumplir su voluntad y lo disfrutamos. Pero también sabemos que hemos de ir al cielo. Y estamos ahora separados de Cristo y nuestra alma anhela estar unida a Él porque sabemos que es mejor. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes esto? Esa es la esperanza en la muerte.
Esa es la esperanza en la muerte. Que la muerte de nuestro Señor Jesús nos dio esperanza. Y que tu muerte no es el final. Que hace 2000 años que nuestro Señor Jesús padeció en la cruz del Calvario, nos dio vida, nos dio esperanza, nos dio salida, nos dio solución. Y que ahora, si estás enfermo o ahora que estás en un diagnóstico de esos terribles a punto de morir, que dicen los médicos, sabes que tienes una esperanza, Dios me puede sanar. Y si no me sana, pues bueno, estaré con Él, amén. Y si tendré que atravesar esos dolores de la enfermedad terribles, Dios tiene un propósito, pero Él nunca me ha abandonado, nunca me ha dejado. Amén. Así que el cristiano no tiene temor a la muerte. No tienes que temer a la muerte. Y aplicándolo aquí a estas épocas, póngase el tapabocas. Amén. Úselo bien. Use el gel, todas esas cosas. Sí, cuídese, pero no tenga temor a la muerte. Amén. No tenga temor a eso. No, porque nuestra vida depende de Dios, no de una enfermedad. Depende de quién, de Él. Y yo quiero leerte algo y que le prestes mucha atención a esto. Y es todo lo que la muerte de nuestro Señor Jesús significó para nosotros en esta vida. Y que lo escuches atentamente. Dice, es Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el precio de nuestra paz, el castigo, el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Ese es nuestro Señor. Es Él. Y si tú no te gozas en lo que Él hizo, y puede sonar macabro decir nos gozamos en la muerte del Señor Jesús, pero es que es verdad. Y es que si Él no muere, tú y yo no tendríamos libertad, no tendríamos esperanza. Así que alabado sea nuestro Señor, porque envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Póngase en pie, hermano. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has hablado esta tarde. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor de los cielos. Gracias por todo lo que has hecho en nosotros. Gracias por tus maravillas. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Eres Dios bondadoso, maravilloso, misericordioso, inigualable. Mi vida está en tus manos. Mi vida está en ti. En ti, Señor de los cielos. En ti está mi vida. Y quiero que hagas una oración en este momento y pienses, consideres, ¿a qué estás dedicando tu vida?
¿A qué le estás dando más valor? ¿Qué es lo que gobierna tu vida? Quiero que pienses esto un momento. Y si te das cuenta que has perdido el horizonte, si te das cuenta que has dejado que las cosas seculares, la vida, el mundo, tome el centro y te gobierne, es momento de que pidas: tú, Señor, perdóname, ante ti estoy. Ante ti estoy, Señor de los cielos. Ante ti estoy, Señor Jesús. Ante ti estoy, Padre Celestial. Mi vida está en tu mano. Mi vida está en ti, Señor de los cielos. Nadie hay como tú, Señor. Y vamos a adorar a nuestro Señor. Vamos a exaltarle a Él. Levanta tus manos y empieza a decir: Señor, te adoro a ti. Señor, te alabo a ti. Señor, te glorifico a ti. Te exalto a ti.